¿Cuántos alaban el nombre del Señor en este día? Le podemos dar un aplauso al Señor que vive, reina para siempre. Aleluya. ¿Por qué no voltea con su vecino? Denle una sonrisa. Amén. Salúdelo. Y así los niños pueden subir a sus salones. Amén, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo se encuentran hoy en este día? Bendecidos. Es un gusto verlos hoy en este día. Estoy contento de mirarlos. Damos bienvenida también a nuestros amigos que nos acompañan. ¿Qué deseamos para ellos? Que el Señor los bendiga. Amén. Amén. Aleluya. ¿Por qué no abren sus Biblias en el libro de Ageo? Libro de Ageo, capítulo 1. Y mientras están ustedes buscando sus Biblias, les voy a pedir también si pueden silenciar sus teléfonos. Amén. Y en el verso 14 es el verso que vamos a leer. Si usted está en el Nuevo Testamento, le da vuelta unas 5 páginas y ahí va a encontrar el libro de Ageo. Ok. Mire lo que dice la palabra del Señor. ¿Todos están ahí, hermanos? Amén. Dice así el verso 14, dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y también dice que despertó el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron, dice, y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de poder venir. Señor, darte gracias. Venir con acción de gracias, Señor, con agradecimiento, porque tú eres un Dios bueno. Señor, este privilegio que tenemos de conocer tu palabra es una grande bendición para nuestras vidas, Señor, porque nos da la fortaleza espiritual, Señor, por el cual recibimos, Señor, a escucharla, meditarla, Señor, aplicarla a nuestras vidas, Señor Jesús. Te pido que tú seas, Señor, glorificado en este día por medio de tu palabra y que tu pueblo sea, Señor, también edificado a través de tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, amén. Pueden sentarse, hermanos. Hoy en este día quisiera intitular este mensaje: poniendo nuestras prioridades en orden. Poniendo nuestras prioridades en orden. Y hoy me voy a concentrar del libro de Ageo. Entonces, no se salga de este libro, voy a concentrarme en el primer capítulo. El libro de Ageo, hermanos, es un libro muy pequeño. Más bien, es el segundo libro más pequeño del Antiguo Testamento. Solamente tiene 2 capítulos. Pero quiero decirles de que contiene un mensaje muy importante.
quiero decirles de que el libro de Ageo fue escrito aproximadamente en el año 520 antes de Cristo. Y usted sabe de que los años antes de Cristo van bajando conforme pasa el tiempo. Los años baja. Amén. Entonces fue escrito en el año 520 antes de Cristo. La Biblia habla muy poco sobre el profeta Ageo. No sabemos quiénes fueron sus padres, no sabemos a cuál tribu pertenecía, no sabemos cuál era su ocupación. Solamente se menciona 2 veces en conjunto con el profeta Zacarías en el libro de Esdras. Ahora, en el año 538 antes de Cristo, el rey Ciro de Persia dio un decreto, hermanos, de permitir que Israel, los judíos llevados cautivos a Babilonia, regresaran a su tierra para reconstruir el templo de Dios bajo la supervisión del gobernador Zorobabel y bajo también la supervisión del sumo sacerdote Josué. Ahora, si ustedes conocen un poco la historia, el rey Nabucodonosor invadió a Judá como castigo de parte de Dios por la rebeldía que se había manifestado en Israel. Y la palabra de Dios nos dice que Babilonia causó mucha destrucción a la ciudad de Jerusalén. Y quiero que vaya conmigo en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Y aquí vamos a ver un poco de cómo Babilonia, cómo el rey Nabucodonosor destruye el templo de Dios. Entonces quiero que usted vaya conmigo rápidamente en el verso 18 de Segunda de Crónicas 36. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Dice así: asimismo, todos los utensilios, dice, de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo, dice, lo llevó a Babilonia. ¿Quién lo llevó? El rey Nabucodonosor. Y el verso 19 dice: y quemaron, ¿qué cosa? La casa de Dios. ¿Qué era la casa de Dios? Era el templo. Quemaron el templo de Dios, y dice, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos los palacios, y destruyeron todos sus objetos deseables. Y el verso 20 dice: los que escaparon de la espada, dice, fueron llevados cautivos ¿a dónde? A Babilonia. Y fueron siervos de él, del rey Nabucodonosor y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Babilonia conquistó a Jerusalén, a Judá, pero llegó el momento en que Babilonia fue conquistado por el rey de Persia. Y dice que fueron ellos cautivos a Babilonia hasta que vino el reino de los persas. Entonces entra el nuevo rey, el rey Ciro, y ahora él da un decreto. Y vamos a ver cuál es el decreto. Vaya conmigo ahora en el libro, de Esdras, capítulo 1 y verso 2. Ahí vamos a ver el decreto del rey de Persia.
Y dice así la palabra del Señor en Esdras capítulo 1 y verso 2. Dice así: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado, dice, todos los reinos de la tierra, y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Dice el verso 3: quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique, dice, la casa de Jehová de Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, ¿cuál era el decreto de este rey? Era que edificara la casa en Jerusalén. ¿Cuál casa? El templo que fue destruido. Cuando el rey Ciro da este decreto, aproximadamente 50,000 judíos regresan a Jerusalén para ayudar a edificar la casa de Dios. Y de entre ellos estaba el profeta Ageo. Aleluya, gloria a Dios. Estaba el profeta Ageo. Gloria al Señor. Poco tiempo, hermanos, después que los judíos habían regresado a Jerusalén, la Biblia nos enseña de que ellos iniciaron con mucho entusiasmo la reconstrucción del templo de Dios. Porque para eso iban ellos. Iban a regresar a Jerusalén para reconstruir lo que se había destruido. Pero diga conmigo, pero de repente. Diga conmigo, pero de repente. Pero de repente, hermanos, los fervores, ese entusiasmo que ellos tenían, pronto se apagó. Esos fervores se apagaron por las adversidades y otras circunstancias, y el trabajo de reconstruir el templo fue abandonado por muchos años. Quiero decirles de que por 16 años el trabajo de reconstruir el templo fue abandonado. Quedó detenido, quedó suspendido hasta que Dios envía al profeta Ageo. Iban con mucho fervor, pero de repente esos fervores se apagaron por las adversidades. Y por 16 años, hermanos, el trabajo queda abandonado, el trabajo queda suspendido. Mire lo que dice en Esdras capítulo 4 y verso 24. Si usted tiene su Biblia, mire lo que dice la escritura en Esdras 4:24. Dice así la palabra del Señor. Dice: entonces cesó. Diga conmigo, cesó. ¿Qué cesó, hermanos? Dice: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaban en Jerusalén. Y dice: y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Dice que cesó. Y yo creo que nosotros podemos relacionarnos en cómo es comenzar un proyecto y no terminarlo. Paz de Cristo, hermanas. ¿Verdad? Nosotros maridos somos buenos para empezar un proyecto y se queda suspendido por 1 año, 2 años, y la esposa nos sigue diciendo: ¿cuándo vas a terminar este proyecto? Queda suspendido. Y así sucedió, hermanos,
con el decreto que había dado el rey Ciro. Cesó. Los judíos primero empezaron a reconstruir el templo, pero de repente hubo un día, hermanos, donde los judíos no se aparecieron, no llegaron a trabajar, y el trabajo se quedó desatendido. Quizás poco a poco el número de trabajadores se hizo menos y menos, y llegó el día en que la obra de la casa de Dios quedó totalmente abandonado. Ahora, si usted lee el libro de Esdras capítulo 4, va a notar que los judíos pararon de trabajar por las oposiciones que enfrentaron ellos. La Biblia nos dice que recibieron amenazas y los adversarios impidieron que continuara la obra de construir el templo. Pero quiero decirles, hermanos, de que no había realmente una razón válida de cancelar la reconstrucción del templo. Aunque había adversidades, aunque había oposiciones, no había realmente una razón válida de suspender la construcción. Quiero decirles de que el pueblo judío había recibido permiso de regresar y construir el templo de Dios. El rey Ciro en el primer año había decretado que el templo fuera reconstruido. Tenían los recursos para edificar el templo. Pero quiero decirles de que al leer el libro de Ageo encontramos una historia diferente. Encontramos, hermanos, de que no es la adversidad, sino que ahora los valores de las personas han cambiado. Ya no son las oposiciones de las personas, sino que ahora en el libro de Ageo miramos de que las prioridades de las personas han cambiado, habían cambiado. Ya no eran las adversidades, sino que ahora las prioridades habían cambiado. Y quiero decirles de que en lugar de construir el templo, pusieron sus esfuerzos en la construcción de sus propias casas. La obra de Dios quedó desatendida, quedó abandonado. Y quiero preguntarles, ¿cuál es el mensaje de Ageo para el pueblo de Israel? ¿Cuál es el mensaje? ¿Usted quiere saber cuál es el mensaje? Es: pon en orden tus prioridades. Cambia tus prioridades. Trabaja el plan que Dios te ha dejado. Vuelve a la acción. O como decía un pastor, pon primero lo primero y terminen la tarea que se les ha asignado. Esto es en corto el mensaje de Ageo. Vamos a leer rápidamente en Ageo capítulo 1 y verso 1. Queremos que ustedes me acompañen ahí. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a, en primer lugar, identificar la reprensión de Jehová con este pueblo de Israel. En el verso 1, mire lo que dice la palabra del Señor de Ageo 1. Dice así: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, dice, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y también dice a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo. Y esto es lo que Dios
Este es el mensaje que Dios tiene para con el pueblo de Israel, el remanente que había regresado. Mire lo que dice el verso 2, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos. ¿Quién es el que está hablando? Es Jehová. Y quiero decirles que cuando Jehová habla, es importante poner atención. Y dice así, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo, dice, ¿cuál pueblo? El remanente. Los 50,000 judíos que habían regresado, dice, este remanente, dice, no ha hallado aún el tiempo. Perdón, no ha llegado aún, ¿qué, hermanos? ¿Qué? ¿No ha llegado? El tiempo. Y luego dice, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. En otra versión dice, este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Quiero preguntarles a ustedes en esta mañana, ¿por qué detuvieron la reconstrucción del templo? ¿Por qué suspendieron ellos la obra de Dios? ¿Cuál fue la razón, iglesia? La razón es de que no era el tiempo. No era el tiempo. Y llevaban aproximadamente 16 años diciendo, no es el tiempo. No es el momento. Ahorita no, Señor. No tengo el tiempo. Yo creo que es una frase que realmente hoy en día penetra nuestra sociedad, nuestra comunidad. Esa palabra, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Pero ¿dónde está el tiempo, hermanos? ¿A dónde se ha ido que no hay tiempo? Pero de una manera u otra, este pueblo decía en su propia mente, decía, no hay tiempo para construir la casa de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que el pueblo judío alegaba, ellos pensaban que no era el momento apropiado para reconstruir la casa de Dios. Esa era la excusa de ellos. No tengo tiempo. ¿Cuántos de ustedes, si somos honestos, hemos dicho esa frase? No tengo tiempo. Sea para ir a la iglesia, sea para ir a hacer mandados, sea para lo que sea, no tengo tiempo. Y esa era la excusa de ellos, del pueblo judío. No es el tiempo correcto, no es el momento apropiado. Ahora, quiero preguntarles, ¿por qué era importante reedificar la casa de Dios? Era importante, hermanos, porque tenían ellos 70 años de haber estado en cautividad. El templo estaba destruido y ellos estaban 70 años sin tener un templo donde adorar. Quiero decirles, hermanos, de que la reconstrucción del templo era muy importante, porque la reconstrucción del templo representaba el regreso de la presencia de Dios. Es lo que representaba. Era el templo donde Dios se manifestaba, donde su presencia se manifestaba a su pueblo. Tenían 70 años en cautividad y la presencia de Dios no se había manifestado, porque no había un templo donde Dios podía manifestar su presencia a todo el pueblo de Dios.
El templo representaba la morada de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando Dios se aparta de nosotros? Es cuando nos descarriamos más. Y el pueblo del Señor tenía más de 70 años sin congregarse en un templo, sin adorar a Dios. Quiero decirles de que Dios nos ha llamado a nosotros a unirnos. Hay algo especial de congregarse juntos y alabar al Señor como una congregación. Aleluya. Por eso el libro de Hebreos dice: no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es que hay algo especial, hermanos, de venir juntos y aprender, aleluya, y alabar al Señor y adorar todos juntos, aleluya. Dios se manifiesta a través de su pueblo. Y Dios les había encargado que terminaran un proyecto muy importante. La construcción tenía que terminar. El proyecto tenía que cumplirse, pero los judíos decían: no es el tiempo. Ahora, si usted va al verso 3, vamos a ver, hermanos, de que ese no es realmente la razón por qué no pueden construir ellos la casa del Señor. Vaya conmigo en el verso 3. Aquí nos damos cuenta por qué el remanente judío no tenía tiempo. Mire, porque esa era la excusa de ellos. Vaya conmigo a Ageo capítulo 1 y verso 3. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice: entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, mire lo que él dice: ¿es para vosotros tiempo? ¿Es para vosotros tiempo para vosotros? Mire lo que dice: de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. O sea, en otras palabras, en otra versión dice de esta manera, dice: esta gente dice que todavía no es tiempo de reconstruir mi templo. ¿Y acaso para ustedes sí es tiempo de vivir en casas lujosas, mientras que mi templo está en ruinas? ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Ageo o el Jehová? Dice: ustedes dicen que no hay tiempo para reconstruir la casa, pero ¿por qué veo que andan construyendo sus casas lujosas, mientras que mi casa está desierta? Es lo que está diciendo. Es interesante que aparentemente no tenían tiempo para reconstruir lo más vital, lo más esencial, que era de que Dios morara en el templo, pero sí tenían tiempo para construir casas. Y quiero decirles de que no era cualquier casa. Uno pudiera decir: bueno, si nomás voy a levantar una casa de lámina, pues bueno, está bien. Pero no era cualquier casa. No eran casas sencillas. Ellos estaban construyendo casas muy detalladas, muy lujosas, mientras el pueblo quedaba en ruinas. Dice la Biblia que habitaban en casas artesonadas. En otras palabras, eran casas cubiertas con paneles de cedro fino. Un proyecto muy costoso, porque tenían que traerlo desde la montaña. Invertían lo mejor para su propio beneficio, para su deseo,
mientras que la casa de Dios estaba abandonada. Dios no nos ha llamado, hermanos, a construir un templo, pero quiero decirles de que usted es el templo de Dios. Usted, donde mora la presencia de Dios. Y quiero decirles de que si hay algo que usted y yo tenemos que invertir, es este templo. Que este templo esté bien. Que este templo se sujete a la voluntad de Dios. No quiero, hermanos, de que me malentiendan. Ahora, Dios no está reprendiendo porque ellos estaban construyendo casas. No hay nada malo de hacer eso. Dios los estaba reprendiendo por la mala administración de sus prioridades. El problema no era las casas, ni el lujo. El problema era un mal orden de prioridades. Los judíos habían olvidado la razón por qué Dios los llamó. Dios quería que ellos restauraran el templo para unirlos en un lugar céntrico donde todos podían adorar. Por eso los sacó del cautiverio. Era para reconstruir el templo y unir a su pueblo donde todos podían adorar a Dios. Pero sus prioridades cambiaron. El enfoque cambió. Y pensaban que era mejor atender los campos, edificar sus casas que la casa de Dios. Entonces, el no tener el tiempo apropiado se convirtió en decir: no hay tiempo. Hermanos, sí hay tiempo. Dios nos da el tiempo, pero nos da la responsabilidad de nosotros como iglesia de administrar el tiempo. La Biblia dice que hay tiempo para todo en el libro de Eclesiastés. Quiero decirles de que debe de haber el tiempo como hijos de Dios de buscar de su rostro, de orar al Señor, no abandonar el estado espiritual de nuestras vidas. Hay que hacer tesoros, dice, en el cielo donde no se corrompe, no en la tierra. Aleluya. Todo lo que está en la tierra se va a quedar, pero todo lo que es eterno dura para siempre. Aleluya. Dura para siempre, hermanos. Hay que invertir, hay que cosechar, hay que sembrar para las cosas de la eternidad. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál es una señal de una iglesia moribunda? Usted sabe lo que significa esa palabra, ¿verdad? Una iglesia moribunda es una iglesia que va declinando, se está muriendo. Y una señal de una iglesia moribunda es cuando Dios ya no es una prioridad de nuestras vidas. Es cuando no incluimos los planes de Dios en nuestras vidas. Quiero decirles de que hay cosas que jamás deberíamos de poner a un lado. Y es nuestra comunión con Dios. No debemos de descuidar la salvación que Él nos ha dado. Dice la Biblia, hermanos. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 2:12, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente,
sino como más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos. Esa palabra ocúpense no quiere decir poner a un lado, dejar desatendido. La palabra ocuparse es estar activo. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Pablo le dice a la iglesia en Filipos, ahora que ya no estoy con ustedes, ocúpense, sean activos en su salvación que Dios le ha dado con temor y temblor. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce, Él es el que trabaja en nosotros, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Corinto, él dijo en 1 Corintios 2:1, dijo, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y el verso 2 dice, pues me propuse. Usted se tiene que proponer. Me propuse, dice, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a este crucificado. Me propongo a conocerlo más. Me propongo a conocer, dice, a Jesucristo. Este es el tiempo que Él nos da en esta vida, hermanos, para conocerlo de una manera íntima, conocer el corazón de Dios. Pero tenemos que proponernos, tenemos que ocuparnos. Y es lo que el pueblo del Señor deseaba para los judíos que habían regresado, que se ocuparan en terminar el proyecto que les había dejado. Dice la Biblia en Hebreos 11:6, dice, Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Cómo va a ser Dios un galardonador si no le buscamos? Es de aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Él es el galardonador, dice, de los que le buscan a Él. Y desafortunadamente el pueblo de Israel había abandonado esa asignación. Ahora, ya casi voy a aterrizar, hermanos, si me dan unos 10 minutos más. Ahora, mire lo que dice en el verso 5 del capítulo 1 de Ageo. Mire lo que dice. Dice la palabra del Señor en el verso 5. Dice así, después de exponer lo que realmente está sucediendo, de que han mal administrado sus prioridades. Ahora vamos a mirar lo que está sucediendo dentro de esa comunidad. Dice así el verso 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, dice, meditad bien sobre vuestros caminos. En otras palabras, piensen bien lo que hacen. Les está diciendo, paren y piensen lo que están haciendo. Tomen tiempo para reflexionar lo que hacen. Y ahora mire lo que dice el verso 6. Dice, sembráis mucho, pero están recogiendo poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos,
Dice, meditad sobre vuestros caminos. Dice el verso 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré, dice, en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Dice el verso 9, buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo los disparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta. Y dice, y a cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Cuál era la consecuencia de no obedecer a Dios? La consecuencia, y ellos mismos no sabían, pero la consecuencia era de que su trabajo no era productivo, no era beneficioso, no era abundante, porque tenían prioridades equivocadas. Les dice, en lugar de mucho, es poco lo que están cosechando. Era poco lo que traían a la casa. No quedaban satisfechos porque no les alcanzaba. Y mientras el pueblo descuidaba la obra de Dios, su estado económico estaba disminuyendo. En lugar de aumentar su economía, estaba reduciendo porque sus prioridades estaban mal. La falta de preocupación por la casa de Dios solo les trajo más dificultades. Dice, por desobedecer, ustedes están trabajando demasiado. Siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero no es suficiente. Beben, pero no se están satisfaciendo. Se visten, pero no se calientan. ¿Qué nos indica eso? De que su trabajo no era productivo, porque habían olvidado lo importante, lo esencial, de que Dios quería reunirlos para adorar, para glorificar, para que Dios guiara a su pueblo. Y quiero decirles, hermanos, de que cuando obedecemos el llamado de Dios, cuando buscamos primero el reino de Dios y su justicia, quiero decirles de que Dios se encarga de darnos lo que necesitamos. Él se encarga de bendecirnos. Él se encarga de abrir las puertas. Aleluya. Por eso dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, aleluya, será por añadidura. Todo lo demás lo suple Dios. Y así nos promete Dios de que si buscamos a Él, Él se encarga de ayudarnos. Y no hay nada mejor de poner los planes de Dios en mi vida, en nuestras vidas. Es lo mejor que podemos hacer. Quiero decirles que quizás algunos están batallando, pero puede ser de que hemos olvidado el primer amor. No olvidemos el primer amor, hermanos. Dice la Biblia, y aquel es poderoso
Este es Pablo que le dice a la iglesia en Éfeso, dice, y aquel es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aleluya. Él es poderoso, dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Alabado sea el nombre del Señor. Dice en Salmo 128, dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Y el verso 2 dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, dice, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer, dice, será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Así. Aleluya. Entonces, quiero preguntarles, ¿qué te ha llamado el Señor a hacer? ¿Qué te ha llamado el Señor a hacer en esta vida que has pospuesto por tanto tiempo? ¿O que lo has dejado a un lado por tanto tiempo? ¿Qué te ha llamado el Señor a hacer? ¿Qué es? ¿Dedicarle más tiempo? Quizás es predicar su palabra al perdido. Quizás es ser la luz para que puedan ver las buenas obras. ¿Qué te ha llamado el Señor a hacer que has dejado a un lado por mucho tiempo? Ya para terminar con estos últimos versos, en el verso 12 quiero decirles de que hay buenas noticias. Y las buenas noticias es de que el pueblo judío, el remanente judío, respondió a las palabras del profeta Ageo. Y veamos lo que dice. Veamos lo que dice en el verso 12. Y ya terminamos con estos últimos versos. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac. Dice que oyeron sumo sacerdote y todo el resto del pueblo la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y dice, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y dice, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y también despertó el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron, ¿y qué hicieron, hermanos? Y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Qué les convenció? Fueron las palabras de Dios que dijo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Quiero decirles, Dios está con nosotros. No importa la oposición, la adversidad. Lo que nos debe de motivar, hermanos, es de que Dios está con nosotros. Dios les había prometido estar con ellos. Les prometió empoderarlos, equiparlos
para reconstruir el templo de Dios. Y abrazaron ellos el mensaje, lo creyeron y despertó, dice la Biblia, Jehová el espíritu del pueblo. Quiero decirles, hermanos, que Dios quiere despertar en nosotros ese espíritu, esa voluntad de servirle, de amarlo, de trabajar en su obra, de anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado a su luz. Amén. Quiero decirles de que en unas cuantas semanas vamos a tener el servicio evangelístico. Yo los quiero impulsar, que ese espíritu se levante, se despierte en nosotros, y que el Señor nos llene con una pasión de anunciar, de testificar, de predicar su mensaje. Quizás no, tal vez no es el vecino, pero tal vez es su hijo que no viene a la iglesia, que no quiere buscar de Dios. Todos tenemos a un hijo, un hermano. Vamos, hermanos, a despertar ese espíritu. Amén. ¿Cuántos se unen conmigo? Amén. Póngase de pie. Puestos de pie. Puestos de pie, hermanos. ¿Qué le parece si pasamos aquí unos minutos y buscamos de su rostro? Amén. Únase conmigo, hermanos, y vamos a decirle: Señor, yo quiero administrar mis prioridades, Señor Jesús. Quiero administrar mi tiempo. Quiero administrar bien mi talento, Señor. Aleluya. Venga, hermanos, pasemos aquí, vamos a orar. Pasemos. Aleluya, Señor Jesús. Vamos a buscar de Él. Dios es bueno. Y Él prometido estar contigo. Así dice la palabra. Yo estaré con vosotros. Dios está con nosotros. Usted no está solo. No está abandonado. No está solo en su circunstancia. No está solo en sus problemas. Dios está con usted. Aleluya, aleluya, Señor Jesús. Oh Señor, ya no quiero estar alejado, Señor. Ya no quiero estar apartado, Señor. Ya no quiero poner a un lado, Señor, lo que tú me has dado. Ayúdame, Señor Jesús. Porque sé que tú estás conmigo. Aleluya. Dios está contigo, hermano. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Si Él te ha llamado, es porque Él tiene un propósito. Él tiene un propósito. Aleluya, Señor Jesús. Oh Señor. Aleluya, aleluya, Señor Jesús. Despierta, Señor, el espíritu de Zorobabel. Señor, despierta, Señor, el espíritu de Josué. Despierta el espíritu, Señor, de tu pueblo. Aleluya. Aleluya, Señor. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Aleluya, aleluya. Ayúdame a buscar, Señor Jesús, primeramente el reino de Dios. Ayúdame a mí, Señor,
como esposa y esposa, Señor, servirte, buscar tu reino, Señor Jesucristo. Ayúdame, Señor. Aleluya, en el nombre del Señor Jesucristo.